A ver, cuando pensamos en la ley, a menudo nos imaginamos algo, bueno, algo lejano, complicado, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que hay unas reglas invisibles que dan forma a nuestro día a día? Desde el momento en que alquilamos un piso hasta cuando pedimos un préstamo. Pues eso es el derecho civil. Y hoy vamos a desgranar las reglas de este gran juego social. Vamos a pararnos un segundo a pensar en esto. ¿Qué es ese hilo invisible que conecta a la persona que tiene un piso en alquiler con la que vive en él? ¿O a quien presta dinero con quien tiene que devolverlo? Está claro que no es solo un apretón de manos, ¿no? Hay algo mucho más potente y estructurado detrás. Pues aquí tenemos la respuesta. La clave de todo se llama relación jurídica. Es el concepto central. Se trata ni más ni menos que del vínculo oficial, el que está regulado por el derecho y que nos une a otras personas en relación con cosas o intereses. Podríamos decir que es el auténtico esqueleto invisible de nuestra vida en sociedad. Para entenderlo a fondo, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver qué es exactamente eso de la relación jurídica. Luego nos meteremos con el poder que la ley nos da a cada uno de nosotros. Después, y esto es clave, veremos sus límites, porque ya sabemos, ningún poder es absoluto. Hablaremos también del poder colectivo, el de todos, y cerraremos con la ley misma, o sea, el manual de instrucciones del juego. Venga, vamos a meternos en faena. Toda relación jurídica, sea la que sea, tiene tres elementos que no pueden faltar. Por un lado, un sujeto, o sea, las personas. Por otro, un objeto, que pueden ser bienes o servicios. Y por último, una causa, que es el hecho que lo origina todo. Parece sencillo, ¿verdad? Pues es absolutamente fundamental. Y ahora pasamos a la siguiente idea, porque la ley no solo crea vínculos, no, también nos da poderes, poderes individuales, de verdad, para que podamos actuar en el mundo. Y a este poder lo llamamos derecho subjetivo. Ojo, no hablamos del derecho como el gran sistema de leyes, sino de mi derecho, el tuyo, el de cada uno. Es esa facultad personalísima que la ley nos da para hacer algo, para disfrutar de una cosa o para exigirle a otra persona que se comporte de una determinada manera, siempre claro, para satisfacer un interés que sea justo y honesto. Y aquí, cuidado, porque hay que hacer una distinción que es crucial. Una cosa es tener un derecho subjetivo, directo y al grano, como el de un heredero a recibir su herencia. El interés es suyo, es inmediato. Y otra cosa, muy diferente, es tener un interés legítimo. Aquí el beneficio no es tan directo. Por ejemplo, una persona que se presenta a una oposición. No tiene derecho a la plaza, pero sí que tiene un interés legítimo en que el proceso sea limpio y justo para todos. Lo que pretende es que el sistema, las reglas, funcionen como deben. ¿Se ve la diferencia? Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque vale, tenemos un poder, un derecho. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo usamos? ¿Hay fronteras? Pues claro que sí. Y esto nos lleva a una de las ideas más importantes del derecho moderno, el abuso. La pregunta, desde luego, cae por su propio peso. Si la ley me da el derecho a hacer algo, ¿significa eso que tengo carta blanca para hacerlo como me dé la gana, aunque sea de una forma dañina o con mala intención? Pues la respuesta, como podemos imaginar, es un no rotundo. El primer límite, el más grande de todos, es el principio de buena fe. Y ojo, que esto no es un consejo de autoayuda ni una recomendación moral. Es una obligación jurídica con todas las letras. La ley nos exige actuar con honestidad, con lealtad, con rectitud. Vaya, que nos pide que nos comportemos como lo haría la gente decente. Vamos a verlo con un ejemplo clarísimo. Si alguien me debe dinero, yo, como acreedor, tengo el derecho subjetivo de cobrar esa deuda. Hasta aquí, todo en orden, ¿no? Es perfectamente legal. Pero es que la clave está en la letra pequeña, el cómo y el cuándo. ¿Puedo llamar a mi deudor a las 3 de la mañana para recordárselo? ¿Puedo ir a su trabajo a montar un escándalo? Pues no, es precisamente en la forma de ejercer nuestro derecho donde se traza la fina línea entre un uso legítimo y un abuso en toda regla. Es que los casos reales son de película. Imaginemos a un casero que deja pasar meses sin cobrar y de repente, sin avisar, exige todo de golpe, sabiendo que es imposible de pagar. O a un vecino que pide demoler una obra entera porque invade su terreno, por unos pocos centímetros, una medida totalmente desproporcionada. O quizá el caso más claro, una inmobiliaria que anula la venta de un piso porque el comprador se retrasa en las últimas cuotas después de haber pagado ya más de la mitad. En todos estos casos la persona tiene un derecho, sí, pero lo está usando de forma abusiva, retorciendo el propósito para el que la ley se lo concedió. Y hay otro límite que es fascinante, la doctrina de los actos propios. Dicho en plata, no se puede ir en contra de tu propio comportamiento. Si con tus actos has creado una expectativa en otra persona, no puedes luego cambiar de chaqueta y decir lo contrario porque te conviene. Es un principio básico de coherencia y de lealtad.
Bueno, hasta ahora hemos hablado del poder individual. Pero, ¿qué pasa con los derechos que no son de una sola persona, sino de un grupo entero o incluso de toda la sociedad? Pues ahora toca ampliar el foco. Es que la propia idea de derecho ha ido evolucionando con el tiempo. Los de primera generación son los que todos conocemos: libertad, voto, propiedad, los que se centran en el individuo. Luego llegaron los de segunda, los sociales, derecho al trabajo, a la sanidad, que ya miran a la sociedad. Y los más nuevos, los de tercera generación, son los colectivos, el derecho a un medio ambiente sano, a la paz o los derechos de los consumidores. Entonces, el quid de la cuestión es este. Mis derechos individuales tienen un límite clarísimo, y es donde empiezan los derechos de todos. Mi derecho a la propiedad no me da permiso para contaminar un río que es patrimonio de todos. Mi libertad de empresa no puede pasar por encima de los derechos de los consumidores como grupo. Estos derechos más modernos actúan como un nuevo y potentísimo muro de contención contra el abuso del poder individual. Muy bien, ya hemos visto las relaciones, los poderes y sus límites. Pero, al final, ¿quién escribe este manual de instrucciones? ¿Cómo cobra vida todo esto? Vamos a hablar un poco de la ley en sí misma. Para que veamos cómo funciona el reglamento, vamos a fijarnos en el Código Civil argentino, que tiene una historia muy interesante. Se encargó su redacción allá por 1864, entró en vigor en 1871 y, después de más de 140 años, casi nada, se actualizó por completo en 2015 para ponerse al día. Esto demuestra que la ley no es algo estático, sino un documento vivo. Pero para que una regla de este juego nos obligue a todos, no basta con que alguien la escriba. Tiene que seguir unos pasos. Primero, la crea una autoridad que tenga poder para ello. Segundo, y esto es sagrado, tiene que publicarse oficialmente para que todo el mundo la conozca. Una ley secreta no obliga a nadie, es un pilar básico de la democracia. Y tercero, empieza a aplicarse en la fecha que ella misma dice, o si no especifica nada, a los 8 días. Y aquí va otro pilar fundamental para nuestra tranquilidad, la irretroactividad. Las reglas del juego, por norma general, se aplican de hoy para adelante, no hacia atrás. No nos pueden juzgar hoy por algo que hicimos ayer, si ayer no era ilegal. Y esto es lo que nos da estabilidad y la capacidad de prever las consecuencias de nuestros actos, algo básico para planificar la vida, un negocio o lo que sea. Al final, si juntamos todas las piezas del puzzle, vemos que el derecho civil es como una danza muy delicada. Es un equilibrio constante que siempre está en movimiento entre el poder y la libertad que se nos da a cada uno y la necesidad de proteger el bien común, la justicia y la convivencia de toda la comunidad. Y con esto llegamos a la reflexión final. Después de este viaje, después de ver cómo han evolucionado los conceptos de derecho, de abuso, de justicia, nos queda una gran pregunta en el aire. ¿Debemos ver la ley como un manual de instrucciones grabado en piedra? ¿O es más bien una conversación que como sociedad tenemos de forma permanente para decidir qué es justo aquí y ahora? Esas son, en esencia, las reglas invisibles que hacen posible nuestro juego social. Y esa última pregunta, sobre si es un manual fijo o una conversación, seguramente siga abierta, y la respuesta quizá cambie con cada nueva generación. Gracias por acompañarnos en este análisis.